Bueno, la idea es que en esta clase tratemos de repasar algo sobre la búsqueda de identificación de evidencia. Vamos a tener dos partes. En esta vamos a dedicarnos un poco a los pasos iniciales para esta búsqueda. Y para empezar, dos conceptos que a mí me parecen clave. El primero es el de la utilidad de la información en medicina. Podríamos decir que de la utilidad de información en cualquier aspecto, no solo en la medicina, y tiene que ver con que una información es útil si es pertinente, es decir, si se refiere a lo que queremos saber, y si es válida, es decir, si su calidad o la calidad con que ha sido producida esa información es adecuada, si la información es de calidad suficiente. Estas cosas van a dar en forma directa una mayor utilidad, pero fíjense que el esfuerzo es inversamente proporcional. Esto significa que si una información nos cuesta mucho conseguirla, termina siendo poco útil. Si yo tengo un paciente internado y tengo que resolverlo y la información la consigo dentro de 15 días, pierde utilidad. Por lo tanto, lo que vamos a tratar en esta clase es de que ustedes aprendan a manejar la búsqueda de información con la mayor rapidez posible para que este esfuerzo sea lo menor posible para aumentar la utilidad de la información que ustedes encuentran. Y me gusta también para empezar a repasar esta viñeta de Alicia en el País de las Maravillas, que no sé si ustedes recordarán. Cuando Alicia llega a este punto, le dice al gato, ¿me puedes decir por favor qué camino tengo que seguir para salir de aquí? El gato, como siempre ingenioso, le responde, depende del sitio al que quieras llegar. Alicia se molesta con el gato y le dice, no me importa mucho el sitio. El gato le dice, entonces tampoco será importante el camino que tomes. Alicia, un poco fastidiada, le dice, siempre que llegue a alguna parte. Y el gato allí dice, siempre vas a llegar a una parte, si caminas lo suficiente. ¿Qué es lo que nos deja como moraleja esto? Es que siempre vamos a encontrar información. El tema es qué largo va a ser nuestro camino. Lo que pretendemos con esta clase y con el material que le hemos puesto es que ese camino sea lo más corto posible. Y para eso el punto de partida es la pregunta clínica. ¿Por qué la pregunta? Porque la pregunta es el vehículo que permite diseñar una estrategia adecuada de búsqueda para la respuesta que necesitamos. Y que de la precisión con que hagamos esta pregunta será lo más fácil y rápido que encontremos la información que necesitamos. Es el punto de partida la pregunta, es el punto de partida porque para ello tiene que ser relevante el problema que queremos investigar, debe estar armada para facilitar el enfoque de la investigación y debe facilitar una respuesta precisa. Si yo me pregunto, ¿qué les parece la diabetes? Probablemente me pueden decir cualquier cosa. Ahora, si yo voy con una pregunta precisa, que tiene que ver con un tratamiento específico y su efectividad para determinado resultado concreto, la pregunta va a ser mucho mejor y las respuestas van a ser mucho más precisas. Hay dos clases básicamente de preguntas, las de conocimientos generales, de base, y las de conocimientos específicos o de conductas más puntuales a tomar. Las primeras, en general, las contestamos a través del uso de libros de texto, mientras que las segundas las contestamos a partir de bases de datos. Sobre estas fundamentalmente las que nos vamos a centrar, pero queremos dedicarle un par de minutos también a las generales. Otra cosa importante a saber es que en la medida en que yo conozco un tema, voy reduciendo el número de preguntas generales y aumentando el número de preguntas específicas. Si yo un tema lo conozco, soy experto en él, voy a tener más preguntas específicas que generales. Las preguntas generales tienen dos componentes. Uno de los componentes es un interrogante, qué, cómo, cuándo, cuál, por qué, dónde, acompañado de un verbo. Y el problema, por supuesto, que queremos encontrar. Un ejemplo de esto sería, ¿cuáles son los métodos para mejorar la adherencia de la dieta de los pacientes diabéticos? ¿Cómo se contesta esto? Si yo digo cuál, lo que estoy pidiendo es un listado. Si yo digo qué, estoy buscando una definición. Si digo cómo, por qué, estoy buscando mecanismos, explicaciones. Eso también es importante porque cuando yo formulo la pregunta, ya de alguna forma estoy pensando en qué tipo de respuesta quiero encontrar. Las preguntas específicas tienen una estructura un poco más compleja. En primer lugar, una definición de los pacientes, una intervención, que puede ser un tratamiento, un examen, un factor de riesgo, el tiempo, y finalmente un resultado, mortalidad, diagnóstico, calidad de vida, y una comparación o control, tratamiento también, examen, factor de riesgo, tiempo, dependiendo de lo que pusimos como intervención o exposición. Es decir, que tenemos 4 componentes que forman lo que llamamos nuestra pregunta pico. Pacientes, intervenciones, controles y outcome o resultados. Es decir, que primero tenemos que escribir nuestra pregunta pico. En pacientes de tales características, la intervención A comparada con la intervención B, ¿tendrá tal o cual efecto? ¿Sí o no?
Luego que tenemos nuestra pregunta, tenemos que buscar palabras derivadas de las preguntas, de las partes de nuestra pregunta pico, y traducirlas a los buscadores, y para eso vamos a buscar sinónimos tanto en español como en inglés. Sigamos este procedimiento con un poquito más de detalle. Supongamos otra vez nuestro escenario de los pacientes diabéticos con baja adherencia. Nuestra pregunta sería: en pacientes diabéticos con baja adherencia, por ejemplo, los recordatorios telefónicos, comparados con las intervenciones comunitarias, ¿cuáles consiguen mejoría de las metas metabólicas? Primero, entonces, subrayamos los términos, numeramos la importancia de estos términos, los subrayamos: diabéticos, adherencias, recordatorios, comunitarias y metas metabólicas. Buscamos sinónimos, los traducimos al inglés. Pero tenemos que también establecer la importancia, porque no es lo mismo, en esta pregunta es clave y no puede faltar la diabetes, no puede faltar las dos intervenciones que queremos comparar, y en menor relevancia las metas metabólicas, porque podría ser que mejore la adherencia, si podríamos tener otros resultados. Y por último, como decíamos, buscar sinónimos, palabras truncadas, traducirlo al inglés y de ahí ir a los buscadores. Finalmente, otra cosa importante cuando hagamos una pregunta pico es pensar qué tipo de pregunta es. Nuestra pregunta de recién es una pregunta de intervención. ¿Cómo se va a contestar? ¿Con revisiones sistemáticas, guía de práctica clínica o ensayos clínicos aleatorizados? Ahora, si hubiéramos hecho una pregunta de diagnóstico o una pregunta de etiología o de frecuencia, los tipos de estudio que buscábamos eran distintos. Por eso es muy importante que ustedes presten atención a la primera parte de este módulo, porque allí tienen los tipos de estudio que contestan los diferentes tipos de preguntas. Finalmente, ¿cómo buscamos palabras claves? ¿Y qué son las palabras claves? Las palabras claves fueron creadas por la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos como una forma de ordenar la base de datos del Medline. En general vamos a tener una serie de palabras que pueden estar, en el caso de lo que va a ser Vireme, traducidas a 3 idiomas: al español, al portugués y al inglés, y tienen una estructura jerárquica. Esto significa que tenemos palabras más generales y palabras más específicas. Esto es importante, no es solo un listado alfabético de palabras, sino que las palabras tienen interacciones entre ellas. Hay palabras, insisto, más específicas y palabras más generales. ¿Cómo buscar estas palabras claves? Podemos hacerlo en PubMed, podemos hacerlo a través del DEX, ahora después lo vamos a mirar, podemos buscarlo en una página que se llama HomeSelect, podemos buscar una buena cita bibliográfica y ver cómo fue indizada en alguna de estas bases de datos, como PubMed, y por supuesto podemos pedirle ayuda a un bibliotecario. Si estamos aquí en la página de Vireme, por ejemplo, vamos a tener que ir aquí, a donde dice, fíjense, vamos a mirar acá, que dice DEX, Descriptores en Salud, vamos a abrirlo, se va a abrir esta página, acá vamos a poner consultar el DEX, y por ejemplo nosotros le vamos a poner la palabra que queríamos buscar, adherencia, vamos a buscar, y nos dice no hay sobre adherencia. Vamos a probar con alguna otra de las palabras que nosotros pusimos, vamos a probar con una más fácil, vamos a probar con diabetes. Como ustedes van a ver, vamos a buscar y acá nos ofrece. Fíjense que nos ofrece varias cuestiones. Nos ofrece una definición en español, nos ofrece una serie, las palabras en inglés, en español y en portugués. De esta forma podemos buscar. Fíjense que en este caso a nosotros diabetes insípida no nos serviría, tendríamos que bajar acá y encontrarnos con las definiciones para diabetes mellitus. En este caso, obviamente la traducción al inglés no es muy importante, pero esta es la palabra que le hablaba, HomeSelect, en realidad es Health on the Net. Ven que ustedes pueden explorar acá por distintas entradas, que son las entradas que tiene el árbol del mesh. Pueden buscar distintos tipos de palabras. Esta es otra forma de, partiendo de palabras en español, encontrar palabras en inglés. Como vemos, cualquiera de estos mecanismos nos permitirá encontrar las palabras claves para luego ir a los buscadores, que es lo que vamos a hacer en la segunda parte. Nos vemos allí.